Buenas noches, mi nombre es Francesco Napolitano, soy estudiante de la asignatura Procesos de Manufactura y a continuación voy a exponer sobre los instrumentos de medición y patrones de medida. Me gustaría empezar por definir qué es esto. Instrumentos de medición podemos llamarlos como una herramientas que se utilizan para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Y patrón de mediciones o patrones de medida son una representación física de una unidad de medición, una unidad que se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas o atómicas. A continuación, algunos tipos de instrumentos de medición con diferentes patrones de medida. Empecemos por el vernier, que es un instrumento constituido por un par de reglas, una fija y una deslizante, y unos topes que facilitan la medida de dimensiones exteriores, dimensiones interiores y profundidades de objetos. El tornillo micrométrico o palmer, que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión en un rango del orden de centésimas o milésimas de milímetro. Para proceder con la medición, posee dos extremos que se aproximan progresivamente muy lentamente. El goniómetro, que es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados a 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. El alesiómetro, que es un instrumento portátil para medir diámetros interiores, cuyo sistema de medida es diferencial por comparación. Es un instrumento de uso frecuente en la medida de diámetro interior de tubos a distintas alturas. El proyector de perfiles, que es un aparato que sirve para efectuar mediciones donde no es posible utilizar instrumentos normales, mediciones muy pequeñas, muy difíciles de alcanzar, normalmente por el exiguo tamaño de las piezas. La imagen obtenida amplía en 50, 100 hasta 200 veces el tamaño original de lo que estamos buscando medir. Tenemos uno más clásico, que es el contador de hilos, que es una lupa especializada que fue ideada para verificar el número de hilos de la trama y de la urdimbre que entraban en un pequeño cuadrado determinado de tejido. El rugosímetro es un medidor portátil para determinar con un único dispositivo la profundidad de la rugosidad. Luego tenemos lo que es la importancia del acabado superficial, ya cambiando un poco de tema. Y podemos decir que, para definirlo un poco, que el acabado superficial o rugosidad es un proceso de fabricación usado en la manufactura con el objetivo de obtener una superficie deseada en algún producto, ya sea por estética o para algún uso mecánico de este. Tenemos después el acabado superficial como importancia para el manejo de cargas. Pero me gustaría primero definir un poco lo que es el manejo de cargas, como lo que comprende aquellas actividades en las que es preciso levantar y transportar peso, así como realizar determinados esfuerzos de empuje y tracción. Sabiendo esto y conociendo la definición del acabado superficial, podemos concluir brevemente que es importante que haya un buen acabado superficial dependiendo para la necesidad y el objeto que se quiera transportar para evitar los deslizamientos, como por ejemplo, y así evitar errores y accidentes en el trabajo. Luego tenemos las velocidades angulares, que van muy de la mano con la película de lubricación y con respecto a su importancia en el acabado superficial. Y esto no es más que una medida de la velocidad de rotación y que se define como un ángulo de girado por una unidad de tiempo o revoluciones por minuto. En este caso se define con la letra omega o W. Y esto va muy de la mano con la película de lubricación. Ya les explico por qué, pero primero me gustaría definir que se forma cuando el lubricante apretado entre ambas superficies las moja, adhiriéndose a las mismas y creando una capa que evita el contacto y facilitando los rozamientos y el desgaste. ¿Qué tiene que ver el acabado superficial con estas dos definiciones? Que bueno, dependiendo del acabado superficial habrá más o menos tracción para que la velocidad angular haga más o menos tracción. Entonces, ¿en qué tiene que ver esto la película de lubricación? En que mientras más o menos esté lubricado,
Dependiendo también de lo que queramos hacer, porque por ejemplo, en una línea de ensamblado queremos que haya cierta velocidad angular en los rodillos, pero que a la vez haya una película de lubricación para que los objetos sigan adelante y no se detengan. Y esto va con un acabado superficial bastante liso, bastante limpio y en un caso contrario, como podría ser los cauchos de un automóvil, queremos un acabado superficial más rugoso, que se adhiera más a la superficie y obviamente que no tenga película de lubricación, porque si no acabaríamos en un choque. Y bueno, esta fue mi exposición. Muchas gracias.